Dios le bendiga en este día. Vamos a compartir la lección con ustedes, el estudio bíblico número 10, no sin antes pedirle al Señor que nos dirija en esta lección. Padre amado, Padre celestial, en esta tarde disponemos a compartir este estudio y tu santa palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú edificando en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, Señor amado, podamos retener, absorber y aprender, Señor, esa hermosa palabra que se encuentra en la Biblia, Señor amado, esa palabra que tú nos has dado, Señor amado. Te pido, Señor amado, que seas tú bendiciendo a todo aquel que puede oír, Señor, y que para la gloria y para la honra tuya, Señor, me concedas la sabiduría para poder llevar este estudio. Te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Le damos gloria al Señor. Y el estudio de hoy se llama La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Y los objetivos son analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la gracia de Cristo. Desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Y considerar la necesidad de una conducta que vaya de acuerdo a la gracia que nos es dada en Jesús. Y el pensamiento central: los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y el texto áureo es: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que todos ellos. Le damos gloria al Señor por su palabra. Y la base bíblica de hoy se encuentra en Hechos 15, capítulo 10, versículo 10, versículo 11. Luego vamos del versículo 22 al 31. Hechos 15, versículo 10, 11 y luego del 22 al 31. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales palabras os harán saber lo mismo, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os obtengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasarla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregando la carta. Habiendo leído la cual, se reconciliaron por la consolación. Y la enseñanza es que debemos apreciar la gracia divina del Señor revelada en el Evangelio, sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús.
tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en el libertinaje. Esta lección nos va a hablar sobre la gracia de Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor no merecido. Recordemos que desde en Génesis, cuando Dios creó a Adán, antes de que Adán cayera, había un contacto entre el hombre y Dios sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de obstáculo. Dios iba al huerto y hablaba con Adán y ambos caminaban juntos por el huerto. Pero cuando Adán peca, por eso que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado no puede estar junto con Dios. Y el pecado se convirtió en ese obstáculo que interpuso al hombre, se interpuso entre el hombre y Dios. Cuando se establecen las leyes eran una guía, pero las leyes no podían redimir. Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Las leyes no pueden salvar. Las leyes judías no pueden transformar. Es el Evangelio y la gracia del Señor Jesucristo lo que puede hacer la obra. Y la iglesia debe andar en los parámetros del Nuevo Testamento. Pero lamentablemente se ve en el día de hoy que hay muchas personas que sin darse cuenta están anulando el nuevo pacto y están volviendo al viejo pacto. Vemos personas que ya quieren circuncidarse, si no es fuera de lo que es una razón médica. Personas que quieren guardar el sábado. Personas que se abstienen de ciertos tipos de alimentos. Personas que inclusive usan velo y quieren vivir bajo la ley judía pensando en que esto trae bendición sobre su vida o que estos los acerca más a Dios. Pero ¿qué más cercano a Dios que la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Y quiero ilustrarle. En Génesis, cuando Dios creó a Adán, ese puente, el pecado, creó una barrera en ese puente. Cuando Jesucristo da la ley no remueve ese muro. La ley no reconstruye el puente, no elimina esa brecha. Y lo podemos ver porque aún cuando en el Viejo Testamento un creyente moría, pueden poner Abraham, David, todos estos profetas, jueces, siervos del Señor, los patriarcas, todos cuando morían, ¿a dónde iban? Iban al Seol. La diferencia es que estaba el seno de Abraham. Ellos iban al seno de Abraham y los que morían no esperando la promesa iban al área de tormento. Si la ley hubiese podido redimir y hubiese sido cumplida, posiblemente no hubiese hecho falta el seno de Abraham. Dice la palabra bien claro que nadie pudo cumplir la ley. Y cuando vemos esto que ocurre, tenemos que estar muy preparados. Porque van a venir muchas personas encubiertas a decir, yo creo en la gracia, pero en el transcurso del caminar van a empezar a añadir detalles. Yo creo en la gracia, pero es importante guardar el sábado. Yo creo en la gracia, pero es importante abstenerse de los animales inmundos. Y van a empezar a añadir criterios que para Dios no son importantes. Solamente un intermediario entre Dios y los hombres y es Jesucristo. No hay que hacer otra cosa. El que yo no coma cerdo, el que yo use una vestimenta específica judía, el que yo guarde el sábado, no me va a hacer santo, no me va a purificar. Voy a permanecer tal cual estoy. Ahora, la sangre de Jesucristo sí me limpia, sí me purifica y sí me sana. Y vamos a la sección 1, que es los líderes de la iglesia entendieron
que la gracia divina hacia los gentiles. Y el punto A es, la ley es un yugo, pero la gracia es para salvación. Y los líderes tuvieron que entender cómo trabajaba la gracia hacia los gentiles. Y esto tuvo como requisito que varios líderes del Concilio de Jerusalén se reunieran a hablar sobre esto, porque estaba causando una división, estaba causando un conflicto, porque algunos decían no, que para estar bajo la salvación hay que vivir como con la ley judía. Y apartaba todo de lo que era la gracia. Y Pedro asumió una posición de liderato. Recordemos que en Hechos 10, Pedro conoció a Cornelio. Sabemos que Cornelio era un centurión romano, era un hombre piadoso, un hombre que daba ofrendas. Tal así que todo esto llegó a la presencia del Señor, y un ángel le habla y le da las instrucciones, la cual llevan a Pedro para que llegue a su casa. Pedro tiene una visión y Pedro ve el lienzo con todo tipo de animal inmundo que desciende, y la voz que le dice mata y come, pero Pedro le dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro no entendía, pero cuando él llega a casa de Cornelio y ve que los gentiles que estaban allí, que creyeron, recibieron el Espíritu Santo, Pedro pudo entender que el Espíritu Santo, que la gracia de Jesucristo no solamente se limitaba al pueblo judío, sino que también se extendía hacia los gentiles. La ley fue dada por el Señor Jesucristo para hacerle entender al hombre su incapacidad de poder cumplirla. ¿Y por qué el hombre no la podía cumplir? El hombre no podía cumplir la ley porque a la vez que él fallaba una ley, era culpable de todas las otras. Y voy a poner un ejemplo. Si una persona mentía o robaba, vamos a decir que robaba, no solamente era ladrón, era adúltero, era fornicario, era idólatra y todo lo que por ahí seguía. Fallaba en todo. Y se le hizo un llamamiento. ¿Por qué? Tuvieron que ser sinceros con ellos mismos. Ni los que nos dieron las leyes, ni nosotros las hemos podido cumplir. Lo que me da a entender que ni Moisés mismo, que recibió la ley de Dios, él pudo cumplirla a cabalidad. Recuerden, la ley se cumplía en su totalidad o no se cumplía. Fallabas en algo, ya no cumplías con la ley. Eras acusado. Eras digno de castigo. Por eso el hombre se le revelaba a través de la ley su incapacidad de vivir en una perfección. Recuerde, nada de lo que nosotros podamos hacer nos hace perfectos. Lo único que nos santifica a nosotros es la sangre del Señor Jesucristo. Él nos lavó con su sangre. Nosotros no podemos ser limpios por iniciativa propia. Tenemos que venir a Cristo. Vemos que estas personas estaban tentando a Dios, exigiéndole a los gentiles recién convertidos a que vivieran un estilo de vida que ellos mismos no vivían. Pedro se encargó de presentar al Señor Jesucristo como el Señor, como el Dios de gracia. Y Pablo escribió bien claro sobre cómo somos salvos por la gracia, ¿verdad? Y no por obra. Por la fe, por la gracia, no por obra. Y eso se encuentra en Efesios 2:8. La gracia se extiende para todo el mundo. Por eso es que la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo, y subrayamos el todo, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el último punto el último sección del punto A. Es para todos.
si la persona recibe a Cristo, cree en Él, se aparta del pecado, la gracia de Cristo se hace real en su vida y puede entonces vivir una vida digna delante del Señor Jesucristo. El anuncio de gracia, el punto B, a los gentiles fue enviado por escrito. Y el concilio tuvo que participar en esto. ¿Y quiénes eran parte del concilio? Pues era Pedro, Bernabé, Pablo, Jacobo. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y eso se encuentra en Proverbios 11:14. Hubo un acuerdo. Y el acuerdo apareció bien a los ancianos y a los apóstoles de ser solícitos en un vínculo de paz. ¿Verdad? La Biblia nos llama a estar en un vínculo de paz y eso se encuentra en Efesios 4:3. Un vínculo de paz entre hermanos. Esa unidad los llevó a ellos a trabajar. Y ellos hicieron una selección. Ellos escogen enviar a Pablo y junto con Pablo envían a Judas, que por sobrenombre tiene Barsabás, y a Silas, los cuales eran principales varones y eran profetas. Eran personas de testimonio, eran personas de palabra, eran personas diligentes en la obra del Señor y fueron enviados a Antioquía. Ellos llevaron el escrito, el acuerdo sobre relación a los gentiles con la gracia, la cual hoy está en la Biblia. Esa carta que ellos enviaron hoy se encuentra en la Biblia. Lo hermoso de todo esto es que esa palabra refresca la memoria cuando muchos han tratado de transversar la palabra y poner el hombre, porque el hombre trata de poner requisitos y los requisitos para llegar a Cristo el hombre no los puede dar. El hombre no es el que da los requisitos para llegar al cielo. Para llegar al cielo hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, si Él es la verdad y si Él es la vida, y si Él dejó establecido todo en su palabra para poder llegar a la salvación, no hace falta que yo me envuelva en otros criterios para alcanzar la salvación. Por eso es importante cuando una vida está recién convertida, yo no la lleve a conocer mis criterios. Es importante que yo le haga conocer la palabra del Señor Jesucristo, que es la que salva, que es la que restaura. Muchas veces las personas cometen el error, no, pero para que Cristo te oiga más tienes que hacer estos cambios. Y muchas veces no son ni los pastores que hablan, son personas que se meten a usurpar la autoridad y a poner requisitos. A nosotros como siervos nos toca someternos a nuestros líderes. Y si nos toca hablarle a una vida, debemos enfocarnos en hablarle la palabra de Dios. Porque mi criterio no transforma. Mi criterio no restaura. Lo que restaura es la sangre de Cristo. Lo que cambia el corazón del hombre. Vemos que estos hombres que fueron hombres que llevaron la palabra y llevaron esa carta sin alterarla, sin añadirle y sin quitarle. Aquí vemos la integridad de esos hombres. Ellos tenían una trayectoria que ir, pudieron haber cambiado la carta y poder lo que más bien le pareciera, pero ellos decidieron permanecer en integridad, permanecer haciendo aquello que le tocó hacer por amor a la obra. Y eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca para su pueblo. Personas que estén dispuestas a obedecer la palabra sin titubear, sin cuestionar. Santo es el Señor, le damos gloria al Señor. Porque, hermano, es por esa gracia. Un favor no merecido. Y quiero decirle, cuando ellos intentan poner la ley, ellos vuelven a levantar una brecha entre Dios y el hombre, porque eso es lo que hace la ley. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del lugar santísimo se quebró, se rompió de arriba hacia abajo.
dando a entender que ya no había un límite para llegar a la presencia de Dios, sino que Jesucristo había pagado el precio para darnos esa entrada. Pero estos judaizantes querían levantar una nueva brecha, la cual estaba creando confusión, estaban creando problemas en la vida de aquellos que habían venido a Cristo, que eran los gentiles. Otro punto, nosotros, los gentiles, somos nosotros, todo aquel que no es judío. Por más que yo trate de judaizar mi vida, de ponerme un nombre judío, de vestirme como judío, de hablar el lenguaje hebreo y me especialice en todo, yo no voy a ser judío. Ni voy a estar entre los 144,000 que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de ese pueblo. Nosotros estamos unidos por la sangre de Cristo, pero no soy judío, soy gentil. Y ahora vamos a los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Y vamos a el punto A. Los obreros trabajaron para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Y habían unos mensajeros de la ley. Estos mensajeros de la ley se infiltraron haciéndose pasar que habían sido enviados por el concilio de Jerusalén, que habían sido enviados por ellos y estaban llevando su enseñanza a los gentiles, instándoles a que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el sábado, que tenían que seguir toda la ley de los patriarcas, y se lo ponían como un requisito. Y esto estaba causando una confusión en el pueblo. Y cuando se envía esta carta, se envía para contragestar y para hablar con autoridad contra aquellos que usurpan el lugar de los siervos de Cristo. Porque miren, ellos predicaban la ley, pero eran los primeros en desobedecerla. ¿Por qué? Porque al hacerse pasar por uno de uno de los del concilio, estaban mintiendo, estaban engañando. Por lo cual, según su propia ley, ellos estaban siendo culpables de todo lo demás. Pero cuando la persona tiene una mirada fija en su meta, fuera de lo que es la voluntad de Dios, la persona queda cegada de entendimiento. Y los fariseos y todas estas personas judaizantes que tenían un afán tan grande de apartar a los gentiles de la gracia, estaban cegados de entendimiento. ¿Cuál era el peligro de la ley? El peligro de la ley es que cuando yo me someto a esta ley, estoy rechazando la gracia. Estoy rechazando el nuevo pacto. El Viejo Testamento, vemos que en el Viejo Testamento fue todo bajo la ley. Y el principio del Nuevo Testamento comenzó en la ley y Cristo no desobedeció la ley. Cristo acató la ley. Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Él vivió la ley. Y él cargó el pecado sobre sus espaldas. Pero cuando estos judaizantes presentaban estas leyes, estaban buscando que el pueblo gentil no creyera en el poder de la gracia de Jesucristo. Recuerden que muchos de estos judaizantes no creyeron en Jesús cuando estuvo en la tierra. Para ellos no ha llegado el Mesías. Ellos están esperando su Mesías. Por lo cual, cuando una persona aceptaba la gracia, estaba rechazando el judaísmo. Eso para ellos era ofensivo, a tal nivel de que mentían y buscaban infiltrarse para engañar al pueblo gentil que estaba. Y esto sucede en muchas congregaciones.
Todo aquel que se infiltra busca desafiar la autoridad. Una persona que vive en integridad no desafía la autoridad de su pueblo, de su congregación. Hay personas que van de iglesia en iglesia usurpando autoridad y lo que están causando es un trastorno dentro del pueblo. La palabra de Dios y la gracia de Cristo transforma, pero la acción del hombre trastorna, altera. No es lo mismo ser transformado que ser trastornado. Cuando el hombre hace una acción, el hombre trastorna porque el hombre lastima muchas veces. El hombre muchas veces causa dolor. Pero cuando Dios transforma, es una transformación plena, que no altera, sino que cambia por completo, sin dejar rastro de lo que era el pasado. Por eso es que la palabra dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Y esto era lo que los judaizantes no entendían. Los transgresores de la ley, o sea, lo que buscaban, y cuando digo transgresores de la ley, era que querían llevar la ley, violentando la gracia. Estaban causando cargas, cuando lo que es necesario es confiar en que lo que hizo Jesús ya fue suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. Por eso es que Dios ha puesto líderes sobre nosotros, líderes que están guiados por la palabra, porque ellos son los que ponen el orden en la iglesia y ellos son los que dirigen el mover, porque son guiados por el Espíritu. Recuerde cuando estas personas fueron enviadas, que le pareció bien a los ancianos, que le pareció bien al concilio y a los apóstoles. Todo fue orquestado y dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando nuestros líderes son dirigidos por el Espíritu Santo, es importante que nosotros estemos sometidos, porque si ellos son dirigidos por el Espíritu Santo, toda acción que ellos toman va a ser dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a también estar siendo dirigidos por ese mismo Espíritu. Ahí es que está la unidad, en un mismo Espíritu. Santo es el Señor, alabamos el nombre del Señor. Y vamos al punto B. Los obreros de la gracia tienen que tener un espíritu de sacrificio. Vemos que muchos de aquellos que pregonaban la ley querían llevar a Cristo, pero muchos de ellos eran violentos. Eran violentos y amenazaban a los siervos del Señor. Vemos cuántos de estos siervos del Señor, apóstoles, mártires. El único que no murió de mártir fue Juan y lo intentaron matar. Y aún así no pudieron y por eso fue que lo enviaron a la isla de Pasmo. El siervo del Señor tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Por eso es que dice la palabra en Lucas 10 que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y así fueron enviados estos siervos, entre ovejas en medio de lobos. El Evangelio está sufriendo una persecución muy grande. No solamente por los que están fuera de la iglesia, sino muchas veces por los que están dentro de la misma iglesia. Doctrinas erróneas que se han levantado, que se disfrazan de verdad, pero son mentiras. Y todo esto busca violentar lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿De qué vale que yo tenga un arca del pacto en mi iglesia, montada en el altar o montada en el podio de la iglesia, y la gente se emociona y se alegre, si eso es un cajón? La presencia de Dios no se va a mover allí porque esté ese cajón. La presencia de Dios se mueve cuando se busca en espíritu y en verdad. Ellos anulan la palabra. La misma palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si lo que yo necesito es el Espíritu de Dios, eso me da a entender a mí que yo no necesito nada adicional. Pero estas personas que se levantan contra el Evangelio,
cuando no pueden ganar por palabras y argumentos, muchas veces van a la violencia. Y amenazaron a los siervos del Señor. Y muchos de ellos sufrieron persecución. Muchos de ellos se enfrentaron. Saulo mismo, antes de ser Pablo, él perseguía a la iglesia. Y a muchos llevó a la cárcel, consintió la muerte de Esteban. Y sabemos que esta oposición no viene del hombre. Esta oposición no es una idea humana. Esta oposición es inspirada por el enemigo de las almas. Esta oposición es inspirada por Satanás, que busca destruir todo plan que el Señor ha trazado para salvación. Por eso es importante que la iglesia esté unida. Pedro solo no hubiesen podido hacer esto. Hizo la falta la unidad de un pueblo. Unidos somos más fuertes. Y necesitamos permanecer unidos como pueblo, andar en un solo espíritu. Decía, si no, una casa dividida contra sí mismo se cae. Una congregación que no está unida se desvanece. Es importante que entre nosotros gobierne una unión, porque nos une una misma sangre, nos une la sangre de Cristo. Muchas veces nosotros somos los que ponemos la diferencia entre nosotros mismos. Nuestros líderes, nuestros pastores, presidentes, ellos no pueden hacer todo el trabajo solo. Ellos necesitan la ayuda de un pueblo que se una a trabajar. Vemos que durante la trayectoria del Evangelio, muchos hombres trabajaron juntos con un mismo deseo, con una misma meta. Yo puedo tener unas ideas diferentes a mi prójimo o a mi hermano. Eso no me impide a mí trabajar bajo una misma meta en común. Puede que como persona yo piense distinto a mis líderes, pero eso no me da a mí la razón para levantarme contra ellos y entonces caminar hacia otra dirección y buscar que otros caminen hacia otra dirección. El hacer eso no me hace a mí diferente a los judaizantes que querían infiltrarse a destruir lo que los apóstoles estaban tratando de hacer, a llevar la palabra de la gracia. Ahora vamos a la parte 3. La gracia de Cristo causó regocijo y consolación entre los hermanos. Y eso fue la lectura de la gracia otorgada. Y el Espíritu, le iba diciendo que el Espíritu fue quien dirigió y guió a los líderes en ese discernimiento para poder hacer todo esto, para que los gentiles pudieran entender la gracia. No solamente llevó a los gentiles a entender la gracia, sino a los mismos apóstoles y discípulos. Vemos que el encuentro que tuvo Pedro con Cornelio no fue casualidad. Ya Dios iba trazando un plan para esto que estamos discutiendo hoy en día, esto que estamos leyendo. Ya en Hechos 10 estaba trazándose un plan para que en Hechos 15 se hablara de la gracia a un pueblo que estaba tratando de ser confundido. Y vemos que Dios los guió a todos ellos. Y el Espíritu Santo fue el que los fue llevando y le iba diciendo que toda dirección, todo lo que es dirigido por el Espíritu Santo, es certero. Los caminos del Señor son perfectos. Y la dirección del Espíritu Santo en estos caminos es determinante. Muchas veces cometemos el error de tomar decisiones bajo emociones y bajo nuestros propios sentidos y bajo nuestros propios criterios. Eso es un error fatal en la vida espiritual del creyente. Esto es lo que ha llevado a muchos creyentes a fracasar en sus ministerios, a destruir ministerios,
bajo un coraje, bajo una diferencia, toman una decisión errada. Y entonces culminan, destruyen todo plan. No están siendo guiados por el Espíritu Santo, están siendo guiados por sus emociones. Y el Espíritu Santo dirigió a que no se le impusiera la ley a los gentiles. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el enemigo traza un plan para destruir a la humanidad,